Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este canal, en este programa que se llama Cantando con Entendimiento. Es un programa, ya saben, los que nos escuchan y los que no nos han escuchado y es la primera vez. Es un programa donde analizamos las canciones que cantamos domingo tras domingo, basado en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y en esta tarde vamos a analizar la canción de Dios es amor o Mi Dios es amor, que son dos diferentes. Dios es amor. Dios es amor, de En espíritu y en verdad, si no estoy en lo Sí, sí, incorrecto. sí, estás en lo correcto. Y no sé si sea de ellos en sí o si es una traducción como muchas de sus canciones, ¿verdad? Pero Me ahorita. parece que sí, esta es una de las únicas que sí es de ellos. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar a analizar esta canción. Dice el primer verso: como alguien tan perfecto como alguien tan hermoso, perdón, quisiera estar conmigo. Como alguien tan perfecto quisiera ser mi amigo. Y volvemos a lo mismo de eh, de lo que hemos hablado acerca de lo hermoso y de la hermosura y todo eso, Abdiel. Y si nos puede dar ahí una opinión acerca de este tema, que ya se ha hablado en otras canciones que también se habla o se refieren a Dios como hermoso, a Jesús. Y habla de dos cosas, ¿no? De un estar, ¿sí? Constantemente con nosotros, seres imperfectos. Y se habla también de una amistad, donde quisiera que hiciera énfasis en la amistad, que la amistad no es tan recíproca como a veces lo hemos creído los cristianos. Sí, con respecto a la hermosura o a esta descripción que en algunas ocasiones nos encontramos en las canciones, eh, pues yo creo que pues es una descripción que a veces le dan a Dios, inclusive en algunas partes de la escritura también. eh, Se refieren a él así. Sin embargo, pues no pudiéramos decirlo porque por físicamente, ¿ves? Porque no lo podemos Sí, visto sí. como tal. Pero sí pudiéramos llegar a esa conclusión al ver su trato con nosotros, al ver todas sus características, lo que él es para con el hombre, por su amor, por su misericordia, por su gracia y por todo lo que él ha hecho por su creación y por la humanidad sobre todo, eh, pudiéramos llegar a esta conclusión de que es hermoso el Señor en cuanto a lo que él hace, a lo que él es, eh, en su misericordia, en su gracia que él nos muestra sin nosotros merecerlo, que pues es interesante que comience la canción así, que como alguien tan hermoso como lo es el Señor, como Él lo es el Creador, el que por quien son todas las cosas, quisiera pues precisamente habitar con nosotros, que su presencia esté en medio de su pueblo, darnos a su espíritu para que habite y more en nosotros, inclusive dar a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados para precisamente abrir el camino, para abrir el paso a que nosotros podamos acceder al trono de la gracia. Entonces, esto es algo que pues nosotros no lo podemos comprender con nuestro entendimiento humano. Es algo maravilloso, es algo sorprendente y por eso en algunas ocasiones pues llegamos a estas expresiones de cuán hermoso, cuán bello es el Señor por pues tantos beneficios, por tanta misericordia, por gracia sobre gracia que eh, Él ha mostrado hacia nosotros, porque pues Él es el creador, Él es Dios y Él ha hecho todo para que nosotros podamos habitar con Él, para que nosotros podamos acercarnos a Él si nosotros queremos.
y la puerta está abierta. Solo a través de Jesucristo podemos acercarnos a Él, pero ahí está, y ahí está la muestra de amor más grande de Dios por la humanidad. Y con respecto a lo segundo, a lo de la segunda mitad de este verso, pues vuelve un poco a lo mismo, como alguien tan perfecto, alguien que no, pues alguien que es perfecto, que es alguien que no se equivoca, alguien que no falla. Y el único que pudiera entrar en esa descripción al 100%, pues es el Señor y nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente vemos en algunos ejemplos en la escritura de gente que fue amigo de Dios, como lo fue Abraham. Y lo fue porque el Señor lo mencionó así, lo dijo de él, se dirigió a Abraham de esta forma, como su amigo. Y pues es algo a veces también difícil de comprender para nosotros, porque cómo se pudiera llegar a ser amigo de Dios, o cómo pudiera yo decir, soy amigo de Dios. Es algo pues difícil de entender, difícil de comprender. Sin embargo, sí hubo hombres en la escritura que llegaron a esta descripción, e inclusive el Señor Jesucristo también a sus discípulos se les refirió de esta manera, como sus amigos, porque ellos sabían lo que él hacía, lo que él decía. Entonces esto es algo pues demasiado maravilloso y a la vez incomprensible para nosotros los que hemos creído, porque eh, siendo nosotros solo hombres, siendo solo polvo, siendo pues nada, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de llegar a esa comunión íntima con el Señor, a tal grado que podemos ser llamados amigos de Dios, que caminamos con el Señor, que tenemos una relación íntima con el Señor, con nuestro Creador. Entonces, todo esto pues para nosotros no lo podemos comprender, pero es posible por su misericordia y por su gracia. Y yo creo que como empieza esta canción, nos debería entrar en reflexión, en, pues, sí, en reflexionar en la posición en la que estamos, porque muchas veces nos acostumbramos a acercarnos al Señor, a tener la facilidad de orar, o inclusive no lo hacemos precisamente por lo fácil que nos suena a veces, o lo, o lo o lo menospreciamos la oración, pero no sabríamos valorar, yo creo, la facilidad lo que costó, pues, que ahora podamos fácilmente acercarnos al Señor. Esto es algo, pues, demasiado maravilloso y que deberíamos valorarlo más que nosotros, sobre todo nosotros que éramos gentiles, alejados de la promesa, alejados del pacto de Dios. Ahora tengamos este libre acceso a estar con el Señor y a llegar a una relación íntima, si nosotros queremos, si nosotros lo buscamos, a una relación íntima con el Señor. Ahora, aquí cuando estaba leyendo esto, no sé, Samuel, si cuando hace la mención como alguien tan hermoso, como alguien tan perfecto, ese tan que hay ahí no es como que puede entrar en una comparativa donde puede haber alguien más perfecto o más hermoso. No sé si me explico. Sí, sí, sí entiendo la forma de usar las palabras. Ah, Quizás el tan y pudiera estar en conflicto porque pues alguien tan perfecto, simplemente Dios es perfecto. No creo que haya niveles de perfección, de hermosura, pues sí, pero de perfección, pues algo es perfecto y si tiene un defecto, pues ya deja de ser perfecto. No se puede ser más perfecto o menos perfecto, o sea, es perfecto y punto. Entonces, en ese sentido, a lo mejor sí el escritor quizás le faltaba ahí una palabra para que el fraseo acoplara
cuadrara con la canción y le puso el tan, pero sí en cuanto a perfecto, sí, no tiene sentido, ni siquiera para que se prestara lo que mencionas, simplemente no tiene sentido, pues alguien simplemente es perfecto o algo o no lo es, no puede haber menos perfecto o más perfecto, simplemente es perfección y punto. Entonces sí, esa parte está, no tiene sentido, no tiene lógica el decir algo tan perfecto. Sí, me hacía, ahorita que lo leía, me hacía así como ruidito, pero ahorita lo vemos al final, ¿no? Dice el precoro, ¿qué clase de perdón toma a un pecador y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Obviamente todas estas son preguntas y son preguntas retóricas, ¿no? Donde tienen una respuesta que redunda en Dios. Y este precoro, Samuel, es el primer precoro que hay. Habla de un perdón o habla de nuestra obra, de la obra, perdón, de Dios que ha sido hecha en nuestra vida, ¿no? De la redención, de la salvación como tal. Y no nada más de eso, sino también una parte de la santificación en la segunda parte. Pero me llama la atención que el perdón lo relaciona con el renacimiento y la bondad con la santificación. Si nos puedas comentar algo de esto. Ah, en esta parte, pues yo creo que es una pregunta que cuando meditamos a fondo el tema de la salvación tiene que aparecer. Tuvo que ser un perdón perfecto y una bondad también perfecta, excelente, porque tomó a gente que no lo merecía, a gente pecadora, a gente mala, si leemos, si estoy mal me corrigen, es Romanos 3, donde aparece la lista de cómo la humanidad está caída, donde no hay ni siquiera una sola persona que pudiéramos considerar justa. Al contrario, se enumera una lista de cosas del comportamiento despreciable que se tiene al tenernos una naturaleza caída, y se necesitaba esto, un sacrificio perfecto, un perdón para poder renacer, un perdón que nos diera el nuevo nacimiento, como cuando Jesús habló con Nicodemo de que era necesario nacer de nuevo, y una bondad que fuera mostrada hacia nosotros para limpiarnos, para borrar nuestras manchas, pero no se queda ahí. A mí me gusta que la letra dice y hacer adorar, porque muchas veces nos quedamos con todos los beneficios y la parte que nos corresponde a nosotros se nos olvida, y es una consecuencia natural del perdón, de tanta bondad hacia nuestras vidas, el que debemos adorar a Dios, debemos exaltarlo, porque ha sido no cualquier perdón, es un perdón que borra todo lo que hemos hecho y no se acuerda más de eso. Es una bondad que ha limpiado las partes más bochornosas y más malas de nuestro ser, y por ello deberíamos adorar continuamente. Um, Muchas personas piensan que la humanidad entera es buena por naturaleza, perdón, que no hay una maldad inherente, que Dios creó a los seres humanos buenos y que todos los niños nacen buenos y tienen bondad, y no hay maldad en sí que se pueda achacar. Y esto es un movimiento teológico que es actual, y que no es algo del mundo nada más, es algo que se está moviendo dentro de las iglesias. Y a mí me parece que no es así. Dicen que el pasaje de Romanos
es una hipérbole, que es una exageración y que no aplica a todos, pero yo creo que ese pasaje es claro en cuanto a que no hay nadie que se comporte de esta manera. eh, y se basan a que dice que es nada más para los que están bajo la ley, pero creo que esto aplica para todas las personas y eh, yo no creo, y la experiencia la podemos ver continuamente en las personas, no creo que haya una bondad nata que sea intrínseca a los seres humanos que esté en ellos. A mí me parece que el pecado ha corrompido por completo a la humanidad y me parece que como naturaleza tendemos al pecado. El ser humano por naturaleza es envidioso poniendo sus ah, necesidades, gustos y preferencias antes de los demás, aunque ello conlleve dañar o perjudicar a otras personas, siempre estamos primero y hay muchos ejemplos que pudiéramos poner de cómo el ser humano ha caído y desde el nacimiento tendemos a hacer lo malo. Entonces es necesario reconocer esto, reconocer nuestra condición, porque si pensamos que somos buenos, pues entonces, ¿para qué la necesidad del sacrificio de Jesucristo? No hay necesidad, simplemente comportémonos de la manera correcta siempre y no hay necesidad de un sacrificio. Pudiera haber personas que toda su vida se comportan, entre comillas, bien o es la manera de pensar de los judíos. Los judíos piensan que guardando la ley, portándose bien, yendo a las sinagogas, ellos están salvos, no necesitan nada más porque pues, son buenos, hacen el bien, pero esto no es así. Se mencionaba no recuerdo si fue la semana pasada, que nuestras obras, lo que compara las escrituras, nuestras buenas obras delante de Dios. Entonces se necesita este perdón, se necesita esta bondad para limpiarnos, para tener que nacer de nuevo. Si no, Jesús fue muy claro con Nicodemo, no se puede entrar al reino de los cielos si no se nace del agua y del espíritu. Se necesita esta limpieza de las manchas que fue provisto por Jesucristo, es vital. Entonces necesitamos reconocer primero nuestras carencias para aceptar la ayuda. Necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad y darnos cuenta de la extensión de ello para entonces poder adorar por este perdón incomparable y esta bondad inmerecida. Y creo que lo maravilloso de esto es que esa bondad y ese perdón están disponibles a quien se disponga, como mencionabas ahorita, a reconocer su condición como tal, ¿no? Que en este caso, esta pregunta es retórica, tanto la respuesta es Dios, ¿no? O la bondad de Dios, el perdón de Dios, pero también en la parte donde habla de un pecador, toma un pecador, pues se refiere obviamente a nosotros, ¿no? Que nos ha hecho renacer, nos limpió y nos ha hecho aptos para adorarle. Dice en el verso, en el coro, voy a ver la primera parte del coro, y luego verso 2, precoro 2 y la última parte del coro. La primera parte del coro dice, es real, Dios es amor. Es real, Dios es amor, un par de veces. Vives en mí, vivo en ti y tuyo soy. Pues la primera parte creo que es relativamente sencilla, ¿no? Pero se puede ahondar bastante en cuanto a decir que Dios es amor. Y más porque hay mucha gente que dice que como un Dios que es amor permite tanta maldad y permite tanto enfermedad, tanto dolor aquí en la tierra. Y la otra parte que dice, vives en mí, que es una realidad, de hecho eso nos predicaban precisamente ayer. Pero aquí está la parte donde tal vez nos podemos complicar, ¿no? Vivo en ti y tuyo soy. No sé cómo vea esta parte usted, Abdel.
Con respecto a la primera afirmación que hace en el coro, que es precisamente como se llama la canción, eh, esta frase ha sido muy mal utilizada ya en este tiempo. El que Dios es amor ha sido pues, yo creo que el pasaje de donde se extrajo en Primera de Juan ha sido tan mal utilizado ya en este tiempo para, pues, hacer un evangelismo suave, un evangelismo atractivo a la gente, Permisivo, ¿no? permisivo, ajá, y que ha hecho que, pues, que la gente tenga un mal concepto de Dios y que conozcan mal al Dios de la Biblia. Pero aunque es verdad, y precisamente como lo dice, es real, es verdad, esto es una realidad, que Dios es amor, no hemos conocido, o al menos que eso es lo que he visto, no hemos entendido bien lo que es el amor de Dios para con nosotros. Y precisamente en Primera Juan, donde encontramos pues todos los tres libros de Juan hablan acerca del amor. Hablan acerca de que necesitamos amar a nuestros hermanos para demostrar que sí estamos amando a Dios y que el amor de Dios permanece en nosotros. Esa es una de las primeras muestras de que está el amor de Dios en nosotros. Y el amor de Dios no es el amor que nosotros imaginamos, no es el amor que nosotros vemos allá afuera. También tenemos el capítulo de Primera de Corintios 13, donde hay una descripción muy vasta acerca del amor, y si usted lo analiza, el amor no se dirige hacia uno mismo, no es nada egoísta en ningún aspecto, al contrario, es todo hacia afuera, es todo pensando todo menos en uno mismo. Y el amor de Dios se me viene también a la mente cuando Jesús dice que no hay mayor amor que este, que el que pone la vida por sus amigos. ¿Qué clase de amor vamos a encontrar de este tipo en el mundo? No lo encontraríamos en ningún lado. A lo mejor habrá quienes, sí, hay un pasaje que dice, a lo mejor habrá quien sí dé la vida por un amigo, por Alguien bueno, ¿no? ajá, por alguien bueno, pero ¿quién lo daría por alguien que no conoce y aparte que es pecador? Entonces el amor de Dios supera por creces nuestras expectativas, nuestros estándares. Y luego, aparte de todo esto, el amor de Dios no es permisivo. El amor de Dios no es hacia el pecado, porque se ha mal utilizado esto a decir que Dios ama al pecador. Y esto en ninguna parte de la escritura lo podemos respaldar. Y al contrario, vemos más pasajes que dicen que Dios aborrece a los que están en pecado, que la ira de Dios permanece sobre los impíos de día y de noche. El amor de Dios sí existe, es real, es verdadero, mas quizás no lo hemos entendido correctamente, no lo hemos comprendido a la luz de las escrituras. Y el amor de Dios es para que nosotros temamos, es para que nosotros, al ver toda la muestra de su benevolencia, de su benignidad hacia nosotros, es para que nosotros temamos delante de Él y sepamos la gran deuda que nosotros teníamos con Él y que ahora ya no la tenemos. Pues eso nos debería poner aún más en deuda con el Señor, de entregar nuestra vida, como dice más adelante, de ahora vivo yo en ti, porque Él ha comprado nuestra vida con su sangre. Él ha puesto su espíritu en nosotros para que more en nosotros, y su espíritu es el que nos dirige, es el que nos enseña, el que nos corrige, pero hace falta que nosotros vivamos y permanezcamos ahí, que no nos alejemos de su presencia, que no nos alejemos de su dirección, de su palabra, que vivamos en su palabra. Básicamente en eso se pudiera resumir, porque también el Señor Jesús en algunos pasajes dice que si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, yo creo que el amor de Dios engloba muchas cosas, pero no las que hemos más escuchado en este tiempo, porque sí se ha mal usado mucho esta frase de que Dios es amor, y se ha presentado a un Dios muy permisivo,
con respecto a esta característica, pero el amor de Dios es muy diferente a como lo presenta el mundo, es muy diferente a como al amor del mundo precisamente. Y yo creo que pudiéramos ahondar mucho en esto, que el amor de Dios pues va a ser siempre lo contrario a lo que el mundo presenta. Sí, es muy interesante. Y sobre todo esta parte donde nos compromete, creo, el yo decir vivo en ti y tú yo soy. Estas dos frases creo que nos comprometen bastante. Y es bueno, pero bueno, ya lo vemos en la última sección. En el verso 2 dice: dignificas al pobre y libras al cautivo, y por tus sacrificios somos ya bienvenidos. Samuel, aquí pareciera, no sé, cuando habla de dignificar al pobre, no sé si se podría malinterpretar con esta evangelio de prosperidad, ¿no? O si podríamos llevarlo a lo que dice la profecía en Isaías, me parece, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, por lo que dice después de librar al cautivo. Y dice: y por tus sacrificios somos ya bienvenidos. Obviamente, pues bienvenidos delante de la presencia de Dios, ¿no? Que se rasgó el velo. Es una buena reflexión que pudiera darse pues no sé si bueno, hay gente que piensa que las personas que sirven a Dios no pueden ser pobres o no deben ser pobres, porque eso es Dios nos llamó a ser ricos, a ser millonarios, y por lo tanto una persona que es pobre pues debe estar en pecado, debe estar haciendo algo mal y por ello no tiene posesiones materiales. Sin embargo, me parece que tiene más que ver con lo que mencionas de la profecía, de cuando Jesús entró a la sinagoga y leyó este pasaje de dar las buenas nuevas a los pobres. Me parece que está más en sintonía con esto, porque dice dignificar al pobre. Si tú le das dignidad a alguien, por ejemplo en este caso a un pobre, no quiere decir que va a dejar de ser pobre, simplemente que va a tomar esta cualidad o esta característica, va a ser dignificado, va a ser digno, por decirlo, pues sí, literalmente así, que merece una persona digna. Es que merece algo. En este caso, pues pudiéramos hablar, no sé, que merece alguien que ha sido dignificado por Jesús, pues ahora merece la vida eterna con Jesucristo, no por mérito propio, sino por el sacrificio de Jesús, pero ahora se ha hecho acreedor a esto, se ha hecho acreedor a entrar a acceder libremente al trono de la gracia para encontrar socorro. Todas estas cosas que no son por mérito propio, pero que es parte de la obra de Dios cuando dignifica al pobre, porque sin duda alguna las personas pobres siempre son hechas menos. Si lo vemos a lo largo de la historia y hasta el presente, siempre es así. El valor de las personas se toma respecto a sus posesiones materiales, y sin embargo con esta profecía que se cumplió en Jesús, que está en Lucas 4, en el capítulo 4, cuando él terminó de leer el pasaje que se encuentra en Isaías, él lo dijo muy claramente: ahora esto que he leído, perdón, se acaba de cumplir enfrente de ustedes. Entonces, me parece que yo veo al menos correcto esto de decir que Jesús ha dignificado al pobre y lo ha hecho digno, lo ha hecho merecedor de algo que evidentemente no merecía y que por méritos propios era imposible obtener. Sin embargo,
el sacrificio ha hecho que así sea, y al cautivo, al que vivía en prisión de su pecado, porque es lo que el pecado hace, aprisiona, ahora ha sido liberado por Jesucristo. Nos ha llevado de la cautividad a tantas cosas, al pecado, al miedo a la muerte. Nos ha traído ahora una libertad gloriosa dentro de Jesucristo. Y el sacrificio nos ha dado la bienvenida al reino de los cielos, en un lugar donde éramos extraños, donde éramos rechazados, sin duda alguna, en la mesa de Jesucristo, en el reino de los cielos éramos rechazados y no podíamos entrar. Ahora somos bienvenidos por ese sacrificio que uh, eh, nos ha pasado de ser enemigos ahora ser amigos, como se mencionaba al principio de la canción, y no de nuestra parte, sino de la parte de Dios. Esa enemistad que existía ha sido rota, hemos sido reconciliados con el Padre a través del sacrificio, y ahora somos bienvenidos. Entonces me parece que en esta parte, al menos yo como lo veo, entiendo lo que mencionas de que se puede prestar, pero me parece que habría que pensar muy torcidamente para entender una dignificación del pobre como el ganar dinero y ya no ser pobre. Ahora, ¿no necesariamente la pobreza tiene que ver con el estatus económico o sí? No necesariamente, puede ser también, puede ser algo espiritual, una condición, incluso recordando que una de las bienaventuranzas es bienaventurados los pobres en espíritu. Ya después tratar de entender qué significa la pobreza de espíritu, pues ya sería una discusión que nos pudiera llevar bastante tiempo, pero sí no es necesariamente la pobreza material. Sin embargo, me parece que en el contexto, repito, de la profecía de Isaías que Jesús cumple cuando va a la sinagoga, me parece que la pobreza ahí sí es más algo material. Y me parece que la misma predicación de Jesús fue muy clara. Jesús mismo lo dijo, y los discípulos, por las enseñanzas que tenían en esos tiempos, repito, que se repiten ahora, valga la redundancia de la palabra repetir, estas enseñanzas donde dicen que si eres pobre es porque estás mal delante de Dios y por eso Él no te ha bendecido. Así se pensaba en los tiempos de Jesús. Por eso cuando Jesús dice que es imposible para un rico salvarse, porque es literalmente lo que está diciendo, pues los discípulos reaccionan sorprendidos diciendo, bueno, y entonces, pues, ¿quién se puede salvar? Si Jesús da ese ejemplo de el camello y el ojo de una aguja, y los discípulos pues casi se van para atrás porque era el conocimiento común de ese entonces, de que una persona rica pues era bendecida por Dios, que era aprobada por Dios, por lo cual tenía posesiones, y una persona pobre pues era una persona que Dios ya había rechazado porque era una persona que estaba mal, que estaba en pecado. Y creo que en las escrituras vemos esto continuamente. Por eso Jesús era, era reprobado por los fariseos, porque pues andaba con la gente pobre, con la gente que menos tenía, y esto obviamente llevaba a pensar que estaba mal, que estaba en pecado. Entonces me parece que sí se habla aquí un poco de los pobres materiales en la canción. Repito, quizás no, habría que meternos en la cabeza del autor, pero por el contexto de la profecía, me parece que se pudiera estar refiriendo a lo material, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esto. Es mucho más fácil para la gente que no tiene posesiones materiales aceptar el evangelio. Las personas cuando hay posesiones materiales es batallan respecto al evangelio, y yo lo puedo compartir como un testimonio personal. Siempre que llega la comodidad y llega a una financieramente o algún beneficio, estorba un poco, y cuando nos vemos en necesidad absoluta, yo creo que todos sabemos esto, pues no tenemos nada más a qué agarrarnos que no sea Dios. Entonces me parece
que sí pudiera estar refiriéndose en este sentido. El precoro 2 dice: tú eres el pan y el vino que se ofreció y nos trajo a su mesa. Antes enemigos, éramos esclavos y ahora tus amigos. Básicamente, pues podemos remontar, bueno, así a primera instancia yo me voy a la Santa Cena, ¿no? O a la última cena donde el Señor parte el pan, toma el vino, y que nos hizo parte también a nosotros porque eso fue lo que Él estableció como celebración para la iglesia. Y en la parte segunda dice: antes enemigos, éramos esclavos y ahora tus amigos. Que volvemos a como inició la canción, Abdiel. En la posición tan privilegiada, pero también de tanta responsabilidad en la que Dios nos ha puesto. Sí, yo creo que lo primero que se nos viene aquí a la mente es la cena del Señor cuando comienza esta parte del precoro, donde pues precisamente recordamos esto hasta el día en que Él regrese, en que su cuerpo es el pan y el vino es su sangre, y esto es lo que nosotros, la iglesia, celebra. De las únicas instituciones que puso el Señor que celebráramos hasta que Él regresara. Y yo creo que aquí nos pone también en responsabilidad también en esto, porque pues precisamente lo vemos en Corintios, como la cena del Señor había sido menospreciada, había sido tomada indignamente, y pues para la iglesia esto es un acontecimiento, debe ser un acontecimiento importante, porque estamos recordando eh, el sacrificio de Jesús, lo que Él significó, estamos recordando el precio, que así como comemos el pan y se deshace en nuestra boca, así fue molido nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y así fue también derramada su sangre y por nosotros fuimos los que derramamos esa sangre. Eh, entonces también pienso yo que esta parte del precoro nos pone también en una posición de responsabilidad, porque estamos recordando el sacrificio de Jesús, estamos recordando que Él se ofreció a sí mismo, y se me hace interesante y nos trajo a su mesa. Ahorita que comentaban también lo de dignificas al pobre, pues me recordaba a las parábolas de las bodas, como el Señor o el Rey en este caso tomó la decisión de traer a toda la gente que estaba afuera, a los que estaban en las calles, a los que estaban en los caminos, para que vinieran y se sentaran a su mesa. Y aunque, como mencionaba, muy probablemente se refiera a los pobres materialmente, yo creo que también hay pues pobreza en lo espiritual a la que el Señor vino a rescatar, porque pues alejado del Señor o viviendo en el pecado, pues hay una muerte espiritual, la vida del espíritu está completamente muerta, y también a nosotros, a los que estábamos muertos en el espíritu, también a nosotros vino el Señor a vivificarnos y a hacernos dignos de sentarnos precisamente a su mesa. Esto es algo que pues deberíamos cantarlo precisamente con el entendimiento. Y con respecto a la segunda parte del precoro, pues también lo mencionamos al principio, de cómo alguien tan hermoso quisiera habitar con nosotros, quisiera estar con nosotros. Yo lo pongo con un ejemplo a lo mejor burdo. Es como si no sé, la persona más importante que se le pueda ocurrir, el rey de alguna nación, nos invitara a cenar con ellos. Eso es algo que no va a pasar, pero con Dios eso sí pasó, y eso es algo que no podemos comprenderlo, no podemos valorarlo, no podemos, pues es algo muy maravilloso, y debería de traernos gozo y contentamiento, porque el Rey del Universo nos ha hecho sus amigos. Antes nosotros éramos sus enemigos, y esto es una posición en la que está todo el mundo, en la que todo el mundo es enemiga de Dios.
Pero ahora nosotros, los que hemos creído, tenemos la oportunidad de ser sus amigos, de ser sus íntimos, de conocer cuál es su voluntad, de conocer qué es lo que a él le agrada y qué es lo que a él no le agrada. Pero no solo de conocerlo, porque un amigo es alguien que es íntima, que hace lo que pues, a su amigo le agrada. Entonces, yo creo que estamos en una posición de mucha responsabilidad delante del Señor, porque ahora que conocemos su voluntad, su palabra, pues ahora sí que tenemos la carga sobre nuestros hombros pues de llevar a cabo todo lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha mostrado, pero llevarlo pues con gozo y con agradecimiento en nuestra vida, porque es el Rey del universo, el que nos ha hecho sus amigos, el que nos ha quitado de ser sus enemigos a ser sus amigos. Sí, es algo que, como dice usted, es impensable porque hacerte amigo de un enemigo tienen que pasar muchas cosas. Y hacerte amigo de un esclavo, si nos remontamos a ese tiempo, pues también era casi imposible. Era casi imposible, por no decir que era imposible, que el amo se hiciera amigo de su esclavo, ¿no? Por lo regular era algo que no sucedía. Y por último, en la última parte del coro, dice, es verdad, Dios es amor, un par de veces. Y dice, permanecemos en tu gracia por siempre en ti. Se podría hablar un poquito aquí de esta, pues no sé si es teología o no sé qué sea, de las salvo siempre salvo, Samuel. Porque habla de permanecer por siempre. ¿Sí? Creo que no lo había visto de esa manera. Yo como lo entiendo, pero de nuevo tendríamos que preguntarle al autor, ¿verdad? Ah, es como de como de, yo lo vería pues, cuando yo lo cantaba, es como un anhelo, como un deseo de permanecer en la gracia por siempre en Él, de no movernos de ahí. Eh, mm, Como una invitación a hacer el esfuerzo por no movernos de ese lugar, por no salirnos de la gracia, por no alejarnos, sino por permanecer siempre ahí, dentro de la cobertura de Dios, haciendo su voluntad. Es como yo lo veo, me parece más como eso, porque al menos no me da la mente para pensar que esto pudiera ser así como lo mencionas, de que ya estamos para siempre ahí. Es que yo porque como dice es una afirmación, está diciendo permanecemos en tu gracia por siempre en ti. No lo está viendo como una posibilidad, por eso yo voy por esa parte, pero también Pero entiendo la otra parte. es como en las películas de antes que eran permanencia voluntaria, o sea, es una decisión permanecer en la gracia. eh, yo si dijera, estamos en tu gracia por siempre en ti, pero habla de permanecer, que está ligado a la voluntad de una persona. Nadie te puede obligar a permanecer. Si en un momento se decía así en los cines, porque pues a la hora que quisieras te podías salir de la sala y dejar de ver la película, entonces era una permanencia voluntaria. Entonces es por eso como yo lo veo así, por la palabra la que usa de permanecer, eh, que uno puede decidir estar ahí o ya no. Entonces, por eso a eso me refiero. A lo mejor si hubiera usado alguna otra palabra que me llevara a pensar como que, pues sí, ya estamos aquí como seguros y de aquí no nos vamos a mover por nada, sí me llevaría a pensar como tú mencionas, en algún tipo de calvinismo, de hipercalvinismo. Sin embargo, como yo lo veo, es así como algo voluntario de si decidimos estar ahí, pues qué bien. Pelear, luchar por estar ahí, por permanecer en esa gracia, por no movernos de ahí. Pero si decidimos ya no permanecer ahí, si decidimos irnos, pues hay de nosotros y sufriremos las consecuencias. Dijo alguien, en tu cuero lo hallarás. Pues sí. Pero bueno, vamos a la última parte de esta. Ya no nos da para otra canción como quiera.
fue suficiente el tiempo. Y la última parte, empiezo con Abdiel. Abdiel, ¿es bíblica esta canción? Sí, considero que tiene bastante base bíblica esta canción y que pues me parece bastante acorde a la palabra. Samuel. Sí, coincido con lo que menciona Abdiel. ¿Y crees que es buena para cantar como congregación en la iglesia? Sí, me parece que hace bien cuando lo hacemos con entendimiento, recordar tantos beneficios del amor de Dios a nuestras vidas. Abdiel. Sí, también considero que es muy buena para cantarlo en la congregación, para pues seguir meditando y reflexionando en nuestra posición frente al amor de Dios. ¿Y le haría algún cambio, Abdiel? Pues yo por mi parte, pues yo no le haría ningún cambio. No sé si ustedes ven alguna otra parte que se pudiera estar sujeto a algún Samuel. cambio. Pues quizás la parte de tan perfecto es lo único que a mí me pudiera causar cierta como cuestionar un poco, no porque haya algo intrínsecamente mal teológicamente o en la doctrina, sino simplemente porque en el significado de las palabras pues no tiene sentido decir alguien tan perfecto. Que tiene una solución bien sencilla, ¿no? Pues le puedes Ujú. poner como alguien que es perfecto Ajá, sí. y se soluciona fácilmente. Pero bueno, entonces les agradecemos por escucharnos. Gracias, Abdiel. Un saludo, hermanos. Dios los bendiga. Samuel, muchas gracias. Un saludo a todos, Dios los bendiga. Hermanos, gracias. Dios los bendiga. Bárbara, gracias.